Uda era un fracasado solitario por elección propia, después de que su madre engañara a su padre en crisis con un astronauta. Una mañana, Taichi, el padre de Uda, dio una noticia sorprendente. Planeaba casarse con Akiko, la mujer que lo atendía cada vez que se emborrachaba en el bar. Uda intuyó al instante que algo olía raro, pero Taichi juró que ella era sincera y prometió que Uda lo comprobaría por sí mismo cuando se vieran más tarde. A Uda, la verdad no le importaba demasiado si su padre parecía feliz. Pero entonces, Taichi soltó la segunda sorpresa. Junto con una madrastra, Uda ganaría una hermanastra. Fue entonces cuando Uda perdió los estribos y su mando acabó hecho añitos. Esa misma tarde, Uda y Taichi se reunieron con Akiko y su hija, Saki. Tras unas presentaciones, Taichi le susurró a Uda que él y Saki tenían la misma edad. Una vez a solas, Saki admitió sentirse aliviada, pues temía que Uda fuera un tipo raro con fantasías extrañas. Luego, seria, dejó claro que no esperaba nada de él y que él tampoco debía esperar nada de ella. Uda sintió con una sonrisa acordando mantener las cosas así, pero en su mente ya planeaba conquistarla. Unos días después, Akiko y Saki visitaron su casa. Akiko, muy atenta, llevó regalos y elogió lo acogedora que era la casa. Uda le mostró a Saki su nueva habitación y no pudo ocultar su asombro por lo espaciosa que era. Incómodo, Uda se disculpó porque ahora vivirían bajo el mismo techo solo con él y su padre, pero Saki lo ignoró, diciendo que no le molestaba. En cambio, le preguntó por qué le hablaba tan formal. Saki confesó que preferiría que le hablara de tú, pues no se veía a sí misma merecedora de tanto respeto. Uda aceptó y, dejando la formalidad, le dijo: «Vamos a mi cuarto, podemos pasar el rato». Se ofreció a ayudarla a desempacar. Pasaron horas organizando hasta que Uda tropezó, armando un escándalo. Cuando Taichi y Akiko llegaron corriendo, encontraron a Uda consternado porque había agarrado sin querer una de las prendas íntimas de Saki, lo que desató las risas de todos. Pero Uda, en su interior, creía que la primera misión estaba completa. Tiempo después, Uda preguntó casualmente si Saki estudiaba en la Academia Suisen. Al confirmarlo, él admitió que también iba allí. Prometió no actuar como si se conocieran en la escuela. Y Saki se encogió los hombros diciendo que le daba igual. Aún así, mencionó que probablemente sería más fácil mantener cierta distancia. Su charla terminó cuando Uda recibió una llamada de su compañera de trabajo, Shiori. En el trabajo, Shiori lo bombardea con preguntas sobre Saki. Tras respuestas breves, Shiori se preguntó en voz alta cómo debía tratarla como hermana. Uda simplemente dijo que lo mejor era actuar con naturalidad. A la mañana siguiente, Uda se despertó pensando en cómo deshacerse de su aura de perdedor solitario. Tras vestirse, salió a la sala y vio a Saki ya uniformada, preparando desayuno. La saludó y preguntó si había dormido bien. Ella sintió con una pequeña sonrisa, agradeciéndole por prepararle agua fresca para el baño la noche anterior. Antes de irse, Saki mencionó que no necesitaba que lo hiciera de nuevo, para no desperdiciar agua. Más tarde en la escuela, Uda observaba desde la azotea a Saki sentada sola en el patio. Su amigo Tomokazu apareció y lo molestó diciendo que no era buena idea meterse en la vida amorosa ajena. Uda se rió, diciendo que una chica como esa estaba muy fuera de su liga. Pero Tomokazu negó con la cabeza diciendo que Uda estaba equivocado. Estar con alguien como ella dañaría su imagen. Confundido, Uda pidió una explicación y Tomokazu reveló que corrían rumores locos, que Saki tenía una cuenta en OnlyFans y que salía con muchos chicos, llegando a verla salir de hoteles. Uda frunció el ceño, señalando que Tomokazu no solía creer en chismes. Pero Tomokazu añadió que cuando un chico del béisbol se le declaró, ella lo rechazó diciendo que era tan mala como los rumores decían y que no planeaba salir con nadie. Cambiando de tema, Tomokazu lo molestó por su nueva hermana, pero la campana de la escuela sonó y se fueron a clase. Más tarde, en educación física, Uda encontró a Saki saltándose clase y le preguntó por qué. Ella, sarcástica, preguntó a su vez por qué se molestaba en hablarle. Uda dijo que no podía evitar preocuparse. Saki sonrió con superioridad diciendo que sonaba como un hermano mayor sobreprotector. Uda se apresuró a asegurarle que no intentaba darle lecciones. Luego, le preguntó por qué había elegido tenis. Ella dijo que en parte porque su compañera Maya se había unido, pero no era la única razón. Cuando Uda preguntó si Maya era su amiga, asintió, pero añadió que Maya era amable con todos. Ella le devolvió la pregunta, y Uda admitió que eligió tenis porque no sentía respeto en la escuela. Saki se rió y confesó que su razón verdadera era igual de tonta. Evitó los deportes de equipo para seguir siendo una solitaria. Uda preguntó si le costaba integrarse. Ella le devolvió la mirada preguntando si eso le sorprendía. Uda admitió que pensaba que alguien como ella estaría en el centro de la atención. Saki respondió que prefería la tranquilidad, pues así tenía más tiempo para sí misma.
Al ver unos auriculares asomando en su bolsillo, Uda preguntó si escuchaba música para ese tiempo a solas. Ella sintió. Esa noche, al volver de su trabajo, Akiko le dio la bienvenida y dijo que ya había preparado la cena. Uda se disculpó por el esfuerzo tras su turno, pero Akiko lo tranquilizó, diciendo que trabajaba como bartender y no estaba tan cansada. Mucho más tarde, Uda estudiaba cuando Saki apareció en su puerta. Preguntó cómo podía manejar tan fácilmente la escuela y el trabajo. Uda respondió que no era nada especial. Entonces, ella preguntó de repente si conocía algún trabajo sencillo que pagara bien, como 10,000 yenes por 1 o 2 horas. Uda negó con la cabeza, pero sus ojos se abrieron cuando Saki comentó con calma que quizás seguiría vendiéndose, pues había leído que esa era la forma más rápida de ganar dinero real. Uda preguntó si podía decir esas cosas frente a su madre. Saki se encogió los hombros diciendo que su madre probablemente la elogiaría por actuar como adulta. Luego le preguntó si Taichi estaría igual de feliz si Udo hiciera lo mismo. Uda confundido preguntó por qué pensaba eso, y Saki le recordó que había mencionado tener un trabajo la noche anterior. Al darse cuenta del malentendido, se disculpó. Saki explicó que su forma de vestir era para fortalecerse ante una sociedad que juzga a las mujeres sin importar cómo elijan vivir. Dijo que ese estilo era su primer paso para crear una identidad en la escuela y motivarse en los estudios. Cuando Uda preguntó si no era exhaustivo, Saki admitió que sí, pero que valía la pena para demostrar que sus detractores estaban equivocados. Señaló que Uda era igual, queriendo vivir a su manera. Uda preguntó si ella planeaba buscar trabajo para ser independiente, y ella sintió antes de disculparse en voz baja. Tras la cena, Uda dijo que le pediría sugerencias de trabajos a un compañero. Saki la agradeció, pero añadió que no quería depender de él para todo. Así que hicieron un acuerdo. Saki le prepararía sopa de miso a diario si él lo ayudaba a buscar trabajo. A la mañana siguiente, Saki sorprendió a Uda preparando el desayuno. Cuando él preguntó por qué, ella dijo que era parte extra del acuerdo. Más tarde, Uda le comentó a Shiori que planeaba vivir solo tras la secundaria. Ella le dijo que suavemente que estaba bien apoyarse en otros a veces, que no tenía que cargar con todo solo. Esa noche, Uda compartió el consejo de Shiori con Saki. Ella admitió que tenía razón, pero insistió en que quería vivir de forma independiente. Cuando Uda preguntó sobre depender de sus padres, Saki dijo que eran confiables, pero añadió que las cosas serían más fáciles si Uda fuera más irresponsable. A la mañana siguiente, camino a la escuela, Uda vio a Saki a punto de cruzar la calle sin cuidado, casi siendo atropellada. Su corazón se detuvo y corrió a apartarla del peligro. En la escuela, Uda observaba a Saki jugar tenis con Maya, recordando lo imprudente que había sido. Esa noche, en la ducha, sus pensamientos volvieron a lo que Saki había dicho sobre las luchas de las mujeres. Al salir, se sorprendió al ver a Maya sentada con Saki en la sala. Al día siguiente, Uda despertó recordando lo alegre que había estado Maya al verlo en su casa. En la sala, Saki se disculpó, explicando que Maya quería ver su nueva casa, así que le invitó. También admitió que le había contado a Maya que éramos hermanastros, y que Maya había notado nuestras conversaciones secretas. Avergonzado, Uda se disculpó por no ser más discreto. Fue entonces cuando Saki sugirió intercambiar números de teléfono. A la mañana siguiente, Uda escuchaba a Saki y a Akiko planeando el desayuno. En la mesa notó que los omelets sabían mucho mejor. Taichi de acuerdo. Saki reveló que el secreto era un caldo llamado dashi blanco. Akiko bromeó diciendo que Saki debería hacerlo para Uda, pero ella admitió que no podía hacerlo tan esponjoso. Uda añadió que a él también le gustaban los huevos fritos, y Saki prometió hacer algunos más tarde, haciendo sonreír a ambos padres. Más tarde, Uda se ofreció a lavar la ropa de Akiko, pero Akiko rechazó la oferta con una sonrisa, diciendo que con gusto se encargaba de todo. A la hora de ir a clase, Uda tomó su paraguas y Saki le pidió acompañarlo. Camino a la escuela, ella bromeó diciendo que pensaba que a Uda demostraría vestirse de chica. Él negó rápidamente. Al darse cuenta de que había llegado muy lejos, Saki se disculpó y hablaron de cómo las personas a veces actúan por impulso. En un puente, Uda le dijo que ella no era el tipo de persona que no reflexionaba sobre sus acciones. Saki se acercó y susurró que parecía entenderla demasiado bien. Después de la escuela, Urda pasó por su habitación y vio su ropa interior secándose. En ese momento, Saki apareció detrás, asustándolo. Avergonzado, se disculpó y dijo que tenía que ir a trabajar. Esa noche, Urda se quedó dormido en su escritorio y se despertó con un mensaje de Saki preguntándole si había estado mirando su ropa interior. Cuando se vieron, ella lo molestó al respecto. Luego le preguntó si había huido porque pensó que lo acusaría de querer tomarla. Urda admitió que tenía un punto y Saki dijo que se sentía un poco injusto para él antes de darle una taza de cacao caliente. Al aceptarla, ella comentó que así estaban a mano y añadió que su reacción probablemente era solo instinto masculino.
Dijo que no lo veía como alguien que ignorara sus propios errores. Urda dijo que era tranquilizador oír eso, pero Saki preguntó en broma si su ropa interior había sido lo suficientemente tentadora. Cuando él lo negó, ella sonrió y preguntó si alguna vez pensó en robarla. Urda admitió que podrían existir impulsos así, pero que nunca actuaría en consecuencia. Explicó que desear y hacer eran cosas diferentes. Saki asintió, luego mencionó que ya había cenado y se había bañado antes de ir a su habitación. Al día siguiente, Urda estaba cerca de la cancha de tenis cuando Maya se acercó y preguntó por qué Saki actuaba raro. Más tarde, Urda le envió un mensaje a Saki preguntándole si algo la molestaba. Ella no respondió hasta horas después diciendo que no pasaba nada. Esa noche, la cena fue tensa y en silencio, hasta que Urda se disculpó por no encontrarle un trabajo bien pagado. Saki lo tranquilizó, pero Urda admitió sentirse culpable porque ella cocinaba para él sin recibir nada a cambio. Le dijo que dependiera de él si necesitaba ayuda. Después, Saki fue a bañarse, mientras Urda laía en su cama. De repente la luz de su habitación se apagó. Saki la había apagado desde afuera. Luego entró, quitándose su última prenda, y se subió a su cama. Sosteniendo su rostro, le preguntó en voz baja si estaba dispuesto a pagar por tener su cuerpo. Sus pensamientos repasaron todo lo sucedido desde que se conocieron. Se dio cuenta de lo tranquilo y considerado que era Urda, y le sorprendió que fuera la primera persona que parecía entenderla sin esfuerzo. Recordó que casi todas sus ideas resonaban con ella, haciendo que estar cerca se sintiera natural. Pero esa cercanía también la asustaba. Empezó a pensar que Urda podría ser peligroso porque la entendía demasiado bien. Sus pensamientos se interrumpieron cuando Urda dijo bruscamente que estaba actuando como el tipo de chica a que él no le gustaba. Él le recordó que ella nunca quiso ser vista como alguien que usaba su apariencia para manipular. Ella trató de explicar que solo actuaba así porque él la comprendía tan profundamente, pero Urda la detuvo, diciendo que eso no era sobre él, sino sobre ella. Avergonzada, se disculpó. Luego habló de su pasado. Su papá solía ser amable, pero cambió después de que su empresa quebrara. Su mamá trabajó más, pero su papá solo se volvió resentido, acusándola de atraer clientes con su cuerpo. Saki admitió que no era justo. Urda estuvo de acuerdo y reveló sus propios problemas. Después de que su mamá engañó a Taichi, él desconfió de las mujeres por mucho tiempo. Saki se dio cuenta de que Urda también había cargado con los problemas de su papá. Ella señaló que compartían muchas cargas dolorosas, y Urda le dijo que incluso con esas piezas rotas podían vivir juntos como hermanos. Él le dijo en broma que empezara a llamarlo hermano mayor, lo que la hizo reír antes de salir. Más tarde, al recordar el tiempo juntos, se dio cuenta de que sus sentimientos por él estaban cambiando. Unos días después, Urda caminaba a casa, reflexionando sobre cómo él y Saki no eran hermanos de sangre y casi no tenían historia en común. Aún así, tras un mes viviendo juntos, sentía que ya no era una extraña, aunque le costaba definir qué era. Al llegar, Saki se acercó rápidamente y le pidió que la ayudara con literatura moderna. Urda preguntó por su calificación. Ella admitió que obtuvo un 38 y explicó que aunque no era buena en la materia, nunca pensó que fallaría. Urda pensó por qué, si destacaba en otras áreas. Ella dijo que era porque no podía captar los sentimientos de los personajes. Urda, sorprendido, señaló que siempre parecía considerada, pero Saki lo corrigió. El compromiso existe porque las personas no se entienden realmente. Urda admitió que tenía razón. Ella se preocupó de que fallar otra vez significaría clases de recuperación en verano, justo cuando planeaba trabajar. Urda se disculpó por no encontrarle trabajo aún, pero Saki le aseguró que no lo culpaba y se sentía culpable por depender demasiado de él. Urda agregó a enseñarle. Mientras estudiaban, notó que a ella le iba bien en ensayos, pero dejaba en blanco las preguntas sobre novelas. Preguntó si tenía problemas con las historias. Ella admitió que sí, aunque le dolía que él descubriera su debilidad. Urda se disculpó por ser directo, y ella dijo que sabía que solo quería ayudar. Señaló que su mayor lucha era con una novela llamada Sonero, sobre la dificultad de amar libremente. Urda dijo que la gente actual quizás entendería partes mejor que los lectores originales. Saki preguntó qué partes, y él le pidió que explicara qué la confundía. Ella admitió que no entendía lo que Sonero o Mou pensaban, o por qué tomaban ciertas decisiones. Urda explicó que Sonero amaba a Mou. Cuando ella preguntó si era romántico, lo confirmó, destacando escenas de celos. Saki preguntó por qué Sonero no se lo decía directamente. Urda supuso que era demasiado difícil confesar abiertamente.
Saki dijo que no podía identificarse con quienes ocultan sentimientos, así que Urda le pidió que imaginara un momento en que las emociones nublaran su juicio, como enamorarse por primera vez. Ella respondió con calma que no tenía experiencia con el romance. Él admitió que también estaba soltero. Concluyeron que sus malas calificaciones no tenían que ver con la experiencia amorosa. Uda le dijo que en lugar de empatizar, debían tratar la historia como un problema de lógica. Como ella tenía buenas notas en historia, sugirió conectar la novela con su contexto histórico. Saki dijo que sus notas eran de memoria, pero Uda la animó a vincular ese conocimiento. Ella no estaba segura de que fuera un buen enfoque. Cuando preguntó si creía que aprobaría el nuevo examen, Uda dijo que sí con confianza, haciéndola sonreír, mientras prometía darlo todo. Tras horas de estudio, Uda le dijo que había mejorado mucho y solo necesitaba dominar las novelas para aprobar fácilmente. Ella le agradeció, llamándolo buen maestro, y se fue. A la mañana siguiente, Uda encontró a Saki repasando en la sala. Cuando ella intentó levantarse para preparar el desayuno, él le dijo que se quedara concentrada y que él solo tomaría tostada. Saki le recordó su promesa de cocinar para él, pero Uda insistió en que su examen era lo primero. Ella sonrió y le dio las gracias. En la escuela, Uda estaba distraído viendo un resumen de anime, cuando Maya apareció. Lo saludó alegremente y lo molestó llamándolo hermano mayor, pidiéndole que parara. En cambio, usó variaciones del apodo, irritándolo más. Riéndose, Maya dijo que solo liberaba estrés tras sus exámenes. Uda le preguntó si tenía algún examen de recuperación, y ella dijo con orgullo que nunca había fallado uno, presumiendo de un total de 808 puntos en 9 materias, con un promedio de casi 90%. Uda, impresionado, le preguntó si conocía alguna forma de hacer que estudiar fuera más fácil para Saki. Maya mencionó que ella solía escuchar música de fondo. Al despedirse, le dijo que realmente era como un buen hermano mayor. Más tarde en el trabajo, Shori, su compañera distraída, lo molestó como de costumbre. Antes de cerrar, él le preguntó qué tipo de música ayudaba a concentrarse. Ella dio sugerencias e incluso reprodujo muestras. Esa noche, Uda le pasó la lista de reproducción a Saki. Ella admitió que sonaba bien, y él explicó que Shori la había recomendado. También le contó lo despistada que podía ser Shori. Uda dijo que quería devolverle los favores que ella le había hecho. Saki le agradeció y prometió usar la música esa noche mientras estudiaba. A la mañana siguiente, en el desayuno, Uda notó que la comida era más sencilla. Akiko explicó que Saki todavía dormía. Uda dijo que era inusual, y Akiko mencionó que había estado despierta toda la noche estudiando, preocupándose de que pudiera resfriarse por dormir destapado con el aire acondicionado encendido. Más tarde, en el trabajo, Shori le preguntó a Uda si tenían más copias de cierto libro. Él verificó y dijo que solo quedaba una, lo que la decepcionó, pues el proveedor no había entregado más. Uda notó que se había convertido en película y leyó la sinopsis en voz alta. Un niño que cada semana, a medianoche, veía a una chica en el parque con un violín antiguo, perseguida por hombres de su pasado. Mientras descubría los secretos del violín, el chico se unía a ella en un viaje a través del espacio y tiempo. Tras leer, Uda sugirió mostrar el libro con la portada hacia afuera, y Shori estuvo de acuerdo. Curioso, preguntó si la película aún estaba en cines. Shori dijo que terminaría el día siguiente, reemplazada por estrenos de Marvel. Luego lo invitó a la función nocturna, ya que ambos salían a las 8. Uda aceptó casualmente, diciendo que avisaría a sus padres. Al salir, Shori lo provocó preguntando si había alguien más a quien avisar, refiriéndose a Saki. Uda lo desestimó, insistiendo que Saki no se preocuparía. En el cine, Shori eligió una Pepsi y para las palomitas eligió caramelo. Uda se quejó del tamaño, pero ella dijo que eran para ambos. Él admitió que no solía comer durante las películas, pero ella insistió y eventualmente cedió. La película mostraba a un chico corriendo por la ciudad, tropezando y derramando comida. Una chica brillante apareció, sonriendo mientras le entregaba su guitarra, pidiéndole que la protegiera de sus perseguidores. Antes de que pudiera explicar, hombres con sombreros llegaron, forzándolos a huir. Mientras corrían, ella dijo que su violín era antiguo y olía igual que sus perseguidores. Llegaron a una cabaña, donde ella se recostó, y él, llorando, confesó que quería viajar con ella a un lugar especial. Cuando extendió su mano, ella la tomó. Uda notó que Shiori estaba completamente absorta. Después, caminaron y se detuvieron en una máquina expendedora donde Shiori le compró un refresco. Lo molestó antes de admitir, seriamente, que él siempre había sido amable con ella. Luego, imitando a la heroína, dijo que a ella también le quedaban 6 meses. Uda la llamó villana inútil, pero siguió el juego, pidiéndole que se fuera con él. Su sinceridad repentina la sonrojó profundamente. Hablaron más de la película antes de separarse. En su calle, Uda le agradeció nuevamente por el consejo musical, y ella le pidió que diera recuerdos a Saki.
Mientras Shiori se alejaba, imaginó una escena de ella y un chico parecido a Uda riendo en la nieve mientras ella tocaba el violín. A la mañana siguiente, Uda le dijo a Saki que la había tapado con una manta para que no se enfermara antes de su examen. Cuando ella preguntó sobre la película, dijo que se llamaba Una grieta en la noche azul y valía la pena verla. La recomendó, pero Saki dijo que esperaría hasta después de su examen, o quizá leería la novela para mejorar en literatura. Entonces preguntó de repente si salía con Shiori. Uda lo negó rápidamente, diciendo que era solo una compañera de trabajo a quien le encantaba hablar de libros. Al oír eso, Saki dijo que quizá empezaría a leer más ya que a él le gustaba. A Uda le gustó la idea, pero le dijo que se concentrara primero en su reexamen. Más tarde, en el trabajo, Uda ayudaba a Shiori a reabastecer cuando vio a Saki mirando la tienda. Shiori se presentó con entusiasmo y elogió a Saki sin parar. Ella explicó que buscaba una guía de estudio y el libro de la película. Shiori sugirió ver la película, pero Uda la interrumpió, provocando un ida y vuelta que dejó a Saki atónita. Después, Uda buscó recomendaciones y le mostró las guías. Cuando Saki llevó todo al contador, Shiori envolvió cuidadosamente los libros y la despidió con una sonrisa. Una vez se fue, Shiori comentó que Saki era linda y bromeó diciendo que sería perfecta para Uda. Él lo desestimó, insistiendo en que era solo su hermanastra. Saki, al escuchar desde detrás de la pared, se alejó en silencio. Unos días después, Tomokazu encontró a Uda en la azotea y mencionó rumores de que él y Saki se estaban acercando. Uda los negó, diciendo que solo estudiaban juntos, pero Tomokazu sonrió y añadió que alguien la escuchó llamándolo hermano mayor. Uda se quedó sin palabras y Tomokazu se ofreció a usar sus habilidades de amor para apoyarlos si pasaba algo. Después de clase, Uda se dirigía a casa cuando Maya apareció con Saki y insistió en acompañarla. En el camino, Saki se disculpó, explicando que había invitado a Maya para ayudarla a estudiar. Uda preguntó si caminar con ella era incómodo, pero Maya dijo que no le importaba. Al llegar, Maya se acomodó inmediatamente y Saki se disculpó por el ruido. Uda le dijo que estaba bien y les deseó suerte antes de irse a su habitación. Esa noche, mientras estudiaban, Uda entró y encendió las luces. Saki se ofreció a cocinar, pero él le dijo que siguiera estudiando y que él prepararía la cena. Agradecida, Saki le dio las gracias. Al oír esto, Maya bromeó diciendo que Uda daba vibras de esposo. La verdad es que Uda no tenía habilidades culinarias. Luchando con recetas en línea, se rindió y empezó a hacer arroz. Cuando Maya entró a la cocina, preguntó si tenía problemas. Avergonzado, Uda admitió que no podía seguir instrucciones. Riéndose, Maya le dijo a Saki que siguiera repasando mientras ella ayudaba al perdedor desesperado en la cocina. Saki dijo que podría estar pidiendo demasiado, pero Maya lo desestimó, diciendo que quería presumir sus habilidades de futura esposa. Uda le pasó las recetas y juntos sacaron vegetales. Le mostró cómo picar y luego la guió para hacer albóndigas. Mientras Saki seguía estudiando, Maya observaba cómo Uda hervía todo. De repente, Maya preguntó si él y Saki tenían una relación especial. Uda rápidamente dijo que eso solo causaría problemas. Maya señaló que no eran parientes de sangre y que prácticamente eran extraños hasta hacía poco. Cuando Uda preguntó por qué estaba tan curiosa, explicó que Saki parecía diferente desde que lo conoció. Para probarlo, mencionó que Saki usaba perfume más a menudo. Le preguntó si lo había notado y Uda admitió que no. Aliviada, Maya rió, diciendo que habría sido espeluznante si hubiera dicho que sí. Continuó explicando que el año pasado Saki no usaba perfume, solo toallitas húmedas, así que pensó que había cambiado el hábito porque podría haber alguien especial en su vida. Uda bromeó diciendo que era natural que Saki pensara en él, lo que animó a Maya, pero él aclaró que no lo decía románticamente. Explicó que era normal preocuparse por el olor personal al vivir con el sexo opuesto. Luego, Maya señaló que Saki lo estaba mirando fijamente. Cuando Uda lo notó, murmuró que probablemente había escuchado todo gracias a la boca del parlante de Maya. Él advirtió a Maya que presionarla con preguntas de amor solo la molestaría, pero ella rió diciendo que ya era demasiado tarde. Su charla terminó cuando el horno sonó, señalando que la comida estaba lista. Saki probó la comida y la elogió, diciendo que sabía muy bien. Uda se sintió aliviado y feliz de que le gustara. Ella señaló que incluso había preparado cerdo agridulce solo para ella y le agradeció sinceramente. Cuando Uda preguntó sobre su estudio, Saki dijo que sus lecciones le ayudaron a manejar las preguntas de práctica de Maya, aunque Maya llamó a sus métodos ineficientes. Uda admitió que el enfoque no era el más sencillo, pero Saki lo ignoró, diciendo que aún funcionaba para ella. Prometió con confianza que haría su mejor esfuerzo en el examen. Uda la minó, diciendo que la apoyaba, y Saki sonrió cálidamente mientras le daba las gracias.
Después de la escuela, Uda tuvo un mal día en el trabajo, fallando más de lo habitual. En su descanso, Shiori siguió cuenta y le preguntó si estaba bien, diciendo que nunca lo había visto equivocarse tanto. Uda se disculpó y dijo que se iba a casa. Al llegar, buscó a Saki sin encontrarla. Luego notó la ropa aún afuera, empapándose con la lluvia. La recogió apresuradamente y la dobló mientras la tele anunciaba una tormenta que duraría toda la noche y causaría accidentes. Preocupado, le envió un mensaje a Saki, preguntándole si estaba bien y dónde estaba. Pasaron minutos sin respuesta y recuerdos de ella agradeciéndole llenaron su mente. Aterrorizado, agarró 2 paraguas y salió corriendo a buscarla. Uda la encontró en el ascensor. Cuando ella preguntó a dónde iba, él explicó que la había estado buscando, preocupado de que estuviera llorando bajo la lluvia por otro examen fallido. Saki se disculpó por preocuparlo y le mostró orgullosa su resultado, 94 de 100. Admitió que no estaba satisfecha, pues no superó su 96, y explicó que había ido a otra tienda a comprar víveres como agradecimiento. Uda le dijo que no era necesario, que lo suyo era un intercambio justo, pero Saki enumeró todas las cosas que él había hecho por ella, como prepararle la cena la noche anterior, y prometió cocinarle una comida adecuada a cambio. Añadió que quería que él confiara en ella en casa, como confiaba en Shiori en el trabajo. Uda sonrió y aceptó, dejándole invitarlo mientras caminaban juntos a casa. Cuando empezaron las vacaciones de verano, Uda se despidió de Tomokazu de la escuela. Más tarde, en el trabajo, se sorprendió al ver a Saki allí para una entrevista. Su jefe lo confirmó. Poco después, Saki recordaba sus luchas con la literatura. En ese entonces, no entendía por qué la gente se preocupaba tanto por no conectarse. Pensaba que eso la hacía extraña, pero admitió que había recuperado la esperanza gracias a Uda. Recordaba lo agradecida que se sintió cuando él le recomendó música para concentrarse, pero con las noches empezó a tener pensamientos inquietantes sobre el tiempo que él pasaba con Shiori. Sabía que no estaba bien escribir esos sentimientos en su diario, pero lo hacía porque le daba un extraño alivio. Una noche, cuando Uda llegó tarde sin avisar, sintió celos, odiándose por ello, pues apenas sabía nada de Shiori. Con la esperanza de saludarlo, estudió en la sala en lugar de su habitación, pero se quedó dormida antes de que llegara. Al despertar, encontró una manta sobre sus hombros, y ese simple acto alivió su ansiedad. El día antes de su reexamen, se sintió agradecida con Uda y Maya, e incluso disfrutó del cerdo agridulce que Uda preparó. Tras aprobar, no se sorprendió, sabiendo que Uda y Maya la habían apoyado, y se emocionó de poder pasar el verano libremente. Planeaba seguir estudiando un poco cada día mientras ahorraba dinero. Al ver de nuevo el cartel de la librería, alguien se acercó y ella dijo inmediatamente que estaba interesada. No había practicado preguntas de entrevista en casa porque le parecía incómodo con Uda cerca y le preocupaba qué diría si él preguntaba por qué quería trabajar allí. Esa noche, en el ascensor, evitó decirle que la verdadera razón de su tardanza era prepararse para la entrevista. En su lugar, mintió, diciendo que había ido a una tienda y que su teléfono se había quedado sin batería. Cuanto más lo ocultaba, más crecía la duda. Se dio cuenta de que tenía miedo de las emociones que llevaba consigo. Solo había una palabra para describirlas, pero dudaba en escribirla, temiendo admitir que se estaba convirtiendo en un personaje de novela romántica. Tras pasar la entrevista, sabía que eventualmente tendría que decirle la verdad a Uda. Aunque la idea la asustaba, entendía que le daría tranquilidad. Creía que aprender más sobre Uda e incluso sobre Shiori aclararía su confusión. Se preguntaba por qué le había dado a Uda tanto poder sobre sus decisiones, pero luego se dio cuenta de que se había atrapado a sí misma el vincular sus sentimientos con él. Era embarazoso y un poco divertido, así que se prometió que nadie leería su diario. Decidió guardarlo en el fondo de un cajón y encerrarlo con llave. Se preguntaba cómo describir la sensación incómoda dentro de ella con una sola palabra. En el presente, Uda y la familia estaban en la mesa, y él agradeció a Saki por el delicioso desayuno. Akiko los molestó, preguntando si evitaban usar nombres de pila por vergüenza. Ambos dijeron que simplemente no les parecía natural. Cuando Akiko preguntó si tenían trabajo más tarde, Uda dijo que saldrían al mediodía. Taichi mencionó que no habían ido a ningún lado divertido en todo el verano, y que una vez en tercer año, los exámenes tomarían el control, añadiendo que sus amigos probablemente los extrañaban. Uda admitió que no tenía muchos amigos, y Saki dijo que tampoco tenía planes. Más tarde, Saki visitó a Uda en su habitación y admitió que ella y Maya no eran tan cercanas como para pasar el descanso juntas. Uda le recordó que Maya había visitado varias veces, pero Saki explicó que era principalmente por curiosidad sobre él, y que ella la había invitado la última vez. Añadió que ella y Maya usualmente se daban espacio,
a menos que decidieran salir juntas. Uda estuvo de acuerdo, diciendo que manejaba sus amistades igual. En la librería, Shori notó que Saki tenía dificultades y le pidió a Uda que interviniera. Cuando él la ayudó, encontró rápidamente el libro que ella buscaba, dejándola preguntándose en broma si era un mago. De vuelta, Uda explicó cómo lo localizó y añadió que Shori lo habría encontrado aún más rápido. Al día siguiente, Taichi arreglaba el aire acondicionado. Cuando Uda preguntó por qué Saki seguía en su habitación, Akiko explicó que no soportaba bien el calor, recordando cómo solía llorar por helado de pequeña. Unas horas después, Uda se encontró con Tomokazu en un restaurante, donde éste le preguntó si iba a la piscina con Saki y Maya. Cuando Uda dijo que no sabía nada, Tomokazu asumió que lo invitarían pronto. Esa tarde, después del trabajo, Uda caminó a casa con Saki y mencionó cómo el personal la elogió por aprender rápido. Finalmente, preguntó si estaba incluido en los planes de piscina de ella y Maya. Cuando ella preguntó si quería unirse, Uda admitió que se sentiría fuera de lugar entre personas alegres. Ella le dijo que no se esforzara, y reveló que ella tampoco planeaba ir. Al llegar a casa, Saki fue a su habitación, y finalmente nombró los sentimientos que la inquietaban. Celos. Unos días después, camino a casa, recordó su niñez cuando pedía helado a Akiko. Akiko solía decirle que picar al mediodía arruinaría su cena. Cuando Saki insistía, Akiko bromeaba que cenarían estofado, y Saki cambiaba de opinión rápidamente. Akiko le prometía helado en otra ocasión. Mientras caminaban, Akiko preguntó a dónde quería ir la semana siguiente, y Saki respondió, a la piscina. De vuelta al presente, Uda le dijo a Akiko que tenía clases de repaso, y mencionó que el aire acondicionado estaba arreglado. Akiko se alegró diciendo que Saki podría estudiar cómodamente en la sala. Ahora preguntó si a Saki le molestaba que la empujaran a hacer cosas sin consultarle. Cuando Akiko preguntó a qué se refería, él dio el ejemplo de planear algo sin preguntarle, y luego invitarla después. Akiko dijo que eso no sonaba a algo que Saki disfrutaría, pues prefería ser incluida desde el principio. Luego, Akiko preguntó en broma si Uda planeaba invitar a Saki a una cita. Él lo negó rápidamente, recordándole que Saki era su hermana. Explicó que solo se preocupaba porque a veces Saki se esforzaba demasiado sin descansar. Akiko se preguntó en voz alta si Saki había crecido así porque siempre había estado ocupada, tratando de ser adulta demasiado rápido. Admitió lamentar no haberle permitido disfrutar de más años despreocupados. Le pidió un favor a Uda, asegurarse de que Saki se relajara de vez en cuando. Uda aceptó, pero bromeó que ella podría resentirlo. Sonriendo, Akiko le dijo que no se preocupara, pues le diría la cosa favorita de Saki para usarla como excusa si era necesario. Más tarde, Uda fue a la habitación de Saki y intentó hablar de la reunión de la piscina de Maya. Antes de que terminara, ella lo interrumpió y dijo que no iba porque no tenía tiempo. Uda respondió que él planeaba ir, y pidió el contacto de Maya, pero Saki se negó, diciendo que era grosero dar el número de alguien sin permiso. Prometió preguntar a Maya y avisarle después. Mientras Uda estaba en la academia, una chica llamada Casio notó que su borrador caía, y se lo devolvió. Después de clase, Uda se encontró con Shiori camino a casa, charlando hasta que se toparon con Saki, quien la saludó con una sonrisa amable. Más tarde, en la librería, Uda le pidió a Saki una vez más el contacto de Maya, pero ella se negó de nuevo. Después del trabajo, Uda recibió un mensaje de Saki diciéndole que se fuera a casa sin ella porque iría de compras. Camino a casa, pensó en su promesa original de no esperar nada el uno del otro, y recordó cuando Saki le dijo que Maya era su amiga. Al llegar, revisó el refrigerador y encontró arroz mixto. En ese momento, Saki entró y le dio instrucciones para calentarlo. Uda le agradeció y le preguntó si quería un café helado, lo cual aceptó. Mientras lo preparaba, mencionó casualmente el contacto de Maya, y dijo que probablemente esperaba su respuesta sobre la piscina. Esta vez, Saki aceptó a regañadientes compartir el número, pero Uda admitió que realmente no estaba interesado en ir solo, ni en obtener el contacto. Lo que él quería era que Saki fuera con él. Cuando ella no entendió, confesó que solo había fingido querer ir para ponerla celosa. Preguntó de nuevo si quería ir, y añadió que Akiko le había dicho cuánto le encantaban las piscinas de pequeña. Uda señaló que ella actuaba diferente cada vez que se mencionaba a Maya, así que asumió que querría unirse. Saki insistió en que no tenía tiempo por el estudio, y cuando Uda sugirió que se relajara, ella se molestó y gritó que no necesitaba un descanso. Uda le dijo con calma que estaba preocupado, recordándole que si seguía así, colapsaría. Le instó a descansar, incluso si tenía prisa por ser independiente. Sin decir nada más, Saki le entregó una nota con el número de Maya y salió de la habitación. A la mañana siguiente, Uda la encontró en la sala. Ella admitió que se había acostado a las 6 a.m., y él le dijo que necesitaba dormir más.
Cuando se dio cuenta de la hora, se preocupó por no haber preparado el desayuno para Taichi, pero Uda le explicó que su padre ya había comido pan del refrigerador. Ella se ofreció a cocinar para Uda, pero él la detuvo y le dijo que primero escuchara. Le recordó su primer día juntos, cuando dijo que necesitaban adaptarse poco a poco y explicó que no quería que cocinara estando exhausta. Saki argumentó que era su responsabilidad, pero Uda le dijo firmemente que su única tarea ese día era descansar. La sentó y preparó tostadas con leche caliente para ambos. Al servírselas, Saki sonrió al probar lo buena que estaba. Mientras revolvía su leche, notó la crema batida y no pudo evitar sonreír antes de beberla. Tras terminar, Saki aceptó ir a la piscina con Uda, pero señaló un problema. La fiesta era en uno de sus días laborales. Uda le aseguró que podrían cambiar turnos. Mientras salían, Saki admitió que había estado de mal humor el día anterior cuando lo vio con Shiori. Preguntó si salían. Cuando Uda lo negó, preguntó por qué tenía curiosidad, pero ella solo dijo que no sabía. Un poco después, Uda se preguntó por qué había traído su bicicleta, y Saki le dijo en broma que a veces era bastante distraído. Unos días después, Saki miraba su pecera, reflexionando sobre cuánto deseaba entender mejor a Uda. Se dio cuenta de que se sentía atraída por él, y empezó a repasar sus recuerdos. Pensó en lo rápido que él había encontrado un libro que ella buscaba por más de 10 minutos, y recordó que él dijo que Shiori lo habría hecho más rápido, lo que la frustró por sus propias deficiencias. Recordó cómo la consoló el día siguiente y le recordó los planes de piscina. Ese día quedó grabado porque no solo le gritó, sino que dejó que los celos la dominaran al verlo con Shiori, algo que odiaba enfrentar. Saki se preguntó si a Uda le gustaban más las chicas de pelo largo como Shiori, luego recordó que ella también lo tenía largo. Más tarde, cuando Uda mencionó de nuevo la fiesta de piscina, se preguntó por qué le importaba algo tan trivial. Para ella, estudiar era más importante y no tenía tiempo para divertirse. Pero al ver su expresión indiferente, la reconoció. Era la misma mirada que su madre le dio una vez al rechazar una invitación a la playa. Saki sañó despierta, imaginándose a ella y a Uda disfrutando de un día sin preocupaciones en la playa mientras sus padres observaban. El pensamiento la llenó de calidez y fue esa emoción la que la impulsó a decidir unirse a Uda en la piscina. También recordó un recuerdo del pasado, cuando Akiko la llevó al zoológico, donde se maravilló con los animales enjaulados. Akiko le compró un muñeco de hipopótamo como recuerdo. En el presente, Saki intentó recordar la textura de ese juguete. Luego, sus pensamientos se dirigieron a lo mala que siempre había sido para tratar con amigos, nunca buena para captar el ambiente. Pero durante la excursión a la piscina, con la ayuda de Uda, logró integrarse naturalmente. Notó lo fácilmente que él interactuaba, cómo hablaba cuando algo le molestaba, y se dio cuenta de que eso era parte de por qué se sentía atraída por él. En la piscina, Saki observaba a todos, pero sus ojos se quedaban en Uda. Él siempre se aseguraba de que otros se divirtieran, y a ella le parecía genial. Lo que la hacía sentir orgullosa era saber que ella era la única que realmente entendía ese lado de él. Sentada junto a él, le preguntó si estaba nervioso por saltar. Uda admitió que no quería equivocarse enfrente a todos, pues era un juego en equipo. Saki le dijo que admiraba cómo apoyaba a la gente discretamente desde el fondo. Avergonzado, Uda le dijo que dejara de elogiarlo tanto, y ella sonrió diciendo que había terminado. Se sentaron en silencio un momento, antes de que Saki se levantara diciendo que iría a nadar de nuevo. La mirada de Uda la siguió, incapaz de apartar la vista mientras ella reía con sus amigos. Al ver su lado juguetón, recordó cada momento compartido y se dio cuenta de que se había enamorado de ella. Camino a casa, Uda miraba por la ventana, reflexionando sobre cómo nunca había sido bueno con las chicas. El pasado de sus padres lo había hecho cínico sobre las relaciones, por eso nunca se había enamorado de verdad. Sin embargo, ahora se preguntaba por qué de repente estaba enamorado de Saki, aunque fuera su hermanastra. En el camino, Saki mencionó que Uda parecía cercano a Maya. Él explicó que solo le había agradecido por manejar todo tan bien durante el viaje. Cuando Uda preguntó si Saki había disfrutado, ella admitió que sí, y dijo que todo fue gracias a él. Le agradeció por convencerla de ir. Uda lo minimizó diciendo que no había hecho mucho. Justo cuando estaba a punto de confesar sus sentimientos, fuegos artificiales iluminaron el cielo. Mientras los observaban, Saki le dijo que admiraba lo confiable que era y lo llamó genial, llamándolo hermano mayor por primera vez.
Añadió que se había convertido en alguien en quien siempre podía confiar, como una familia real. Uda sonrió, pero sintió una punzada cuando ella admitió que sonaba un poco extraño. Mientras caminaban, Uda se sintió aliviado de no haberse confesado. Al oírla llamarlo hermano mayor, se dio cuenta de que su calidez venía de verlo como familia y se sintió tonto porque eran más. En la esquina, Uda se preguntaba cómo actuar una vez en casa, mientras Saki se preguntaba en silencio si realmente podría rechazarlo si alguna vez se confesaba. A la mañana siguiente, Akiko le dijo a Saki que tenía el día libre. Cuando Saki preguntó por Uda, Akiko dijo que todavía dormía. Emocionada, Akiko notó que como ambos estaban libres, podían pasar el día juntos como familia. Mientras caminaba por el pasillo, Saki decidió guardar sus sentimientos por Uda para no arriesgar la felicidad de sus padres o hacer las cosas más difíciles para él. En su mente, tiró la llave del cajón de su diario. Cuando Uda despertó, Taichi lo molestó por faltar a la escuela de preparación, mientras Akiko le agradeció por llevar a Saki a la piscina. Akiko dijo que estaba feliz de tenerlo como su hermano menor y le mostró la cosa favorita de Saki en su teléfono, pero Uda apenas registró lo que había en la pantalla. Su atención fue captada por Saki, quien entró en la sala con un peinado nuevo, sonriendo mientras lo llamaba hermano mayor una vez más. Saki revivió las memorias de su diario, pero después tomó una decisión firme. Nunca más volvería a escribir sus verdaderos sentimientos. De ahora en adelante, solo los reproduciría en su mente mientras continuaba su vida como la hermanastra de Uda. Unos días después, Maya y algunos compañeros se reunieron en la sala, charlando sobre planes para un evento. Una vez finalizada la discusión, Maya invitó a Saki a ir al karaoke. Saki se retiró cortésmente diciendo que tenía diligencias. Al oír esto, un compañero consoló a Shinju, que había estado esperando confesar durante la salida. Mientras caminaba a casa, Saki reflexionó que un hermanastro era poco más que un extraño que de repente se convertía en familia. Al llegar, encontró a Akiko en la sala. Akiko sirvió té y preguntó casualmente cómo iban las cosas con Uda en la escuela. Saki respondió que todo estaba bien, pues estaban en clases diferentes. Luego preguntó por qué Akiko hacía esas preguntas en lugar de mencionar la reunión de padres como habían planeado. Akiko admitió que no quería molestar a Taichi por su apretada agenda, así que había pensado asistir a ambas reuniones ella misma. Pero su trabajo en el bar hacía difícil tomar días libres, y le preocupaba que asistir seguido revelara su relación de hermanos. Justo entonces, Uda llegó a casa. Akiko dijo que su momento era perfecto, pues acababan de discutir su reunión. Explicó su plan y sugirió que sería más fácil si él y Saki programaban las suyas en días diferentes para mantener su conexión en privado. Uda señaló que Akiko estaba tan ocupada como su padre, pero ella no le dio importancia, insistiendo en que lo manejaría y les dijo que no se preocuparan antes de irse a trabajar. Poco después, Saki también se fue, diciéndole a Uda que iba a su trabajo a tiempo parcial. Sentada en su escritorio más tarde, recordó las palabras de Akiko sobre cómo una de las razones para asistir a la reunión de Uda era porque sentía que él todavía no la había aceptado completamente como madre. Más tarde esa noche, Saki llegó a casa y encontró a Uda terminando de preparar la cena. Un silencio incómodo persistió hasta que ambos mencionaron la reunión de padres al mismo tiempo. Uda sugirió que hablaran durante la comida y Saki estuvo de acuerdo. Después de comer, ella elogió su cocina y Uda le agradeció antes de volver al tema. Saki admitió que sentía que era egoísta mantener su relación en secreto sin considerar a sus padres. Uda dijo que personalmente no tenía problema con que la gente supiera que eran hermanos, y Saki estuvo de acuerdo. Luego le recordó que la salud de Akiko a veces se resentía por trabajar demasiado, y Uda dijo que no quería hacer más difícil la vida de ninguno de sus padres. Juntos, decidieron tener sus reuniones el mismo día para que Akiko solo tuviera que asistir una vez. Saki sugirió que le dieran la noticia juntos y Uda aceptó. Mientras lavaba los dishos, ambos recordaron en silencio que debían mantener ocultos sus sentimientos más profundos porque eran familia. A la mañana siguiente, mientras Uda preparaba el desayuno, Taichi le preguntó si estaba seguro de su decisión. Uda explicó que él y Saki acordaron que no estaba bien seguir fingiendo que no eran hermanos. Taichi recordó cómo Akiko una vez dijo que quería que se sintieran como una familia real, y le dijo a Uda que si ella supiera que él la aceptaba como parte de su familia, eso la haría verdaderamente feliz. Justo entonces, Saki entró y se disculpó por no haber preparado el desayuno, pero Taichi la tranquilizó. Después,
Saki le señaló a Uda lo feliz que había parecido a Kiko al oír su elección. Más tarde en la escuela, Uda le dijo a Tomokazu que Saki era su hermanastra. Tomokazu se disculpó de inmediato por las cosas malas que había dicho de ella. Mientras tanto, Maya se reía con amigos en clase cuando Shinju sugirió ir a jugar bolos. Todos estuvieron de acuerdo, excepto Saki, que dijo que planeaba estudiar. Shinju entonces sugirió convertirlo en una sesión de estudio y Maya ofreció su casa. El grupo estuvo de acuerdo y Saki dijo que también le parecía bien. Mientras bajaban las escaleras, Uda observaba desde la distancia, notando lo radiante que se veía Saki mientras reía con sus amigos. En el trabajo, Shiori le preguntó a Uda si extrañaba a Saki, pues no habían compartido turnos en un tiempo. Uda lo desestimó diciendo que ella solo era su hermanita. Shiori luego lo invitó a un evento de puertas abiertas en su universidad, pero él rechazó señalando que era una escuela solo para chicas. En ese momento, notó a una chica luchando por encontrar un libro. Cuando se acercó, se dio cuenta de que era Kageo, la misma chica que le había devuelto su borrador durante la clase de verano. Ella se presentó adecuadamente y habló extensamente sobre el significado de su nombre antes de irse. Esta noche, Saki compartió una cena tranquila con Taichi. Después, mientras cubría la comida de Uda, sus pensamientos volvieron al tiempo que había pasado con él. Llegó a la conclusión de que la forma más segura de controlar sus emociones era dejar de hacer cosas para él por completo. Pero el pensamiento la inquietaba. Si se aislaba así, podría crear una barrera irreversible. La idea de terminar con arrepentimiento pesaba sobre ella, y admitió que no quería distanciarse completamente de Uda. En la mañana de las reuniones, la familia se reunió para el desayuno. Akiko mencionó que no había dormido mucho, lo que llevó a Taichi a aconsejarle que tomara una siesta antes de la hora programada. Ella aceptó y Taichi dijo que personalmente la despertaría. Más tarde en la escuela, Uda se encontró con Maya en la biblioteca y mencionó casualmente la hora de su reunión, que resultó estar cerca de la de ella. Maya de repente preguntó si Uda tenía sentimientos por Saki. Él lo negó inmediatamente, recordándole que Saki era su hermanastra. Maya entonces lo provocó preguntando si estaba bien que ella actuara de casamentera y emparejara a Saki con otro chico interesado en ella. Uda respondió que realmente no era su lugar dar o negar permiso. Unas horas después, Uda acompañó a Kiko al edificio de la escuela, charlando un poco. Al llegar, Akiko prometió que lo manejaría lo mejor que pudiera. Durante la conferencia, el profesor de Uda elogió su esfuerzo y dijo que al ritmo que iba, no tendría problemas para ingresar a una de las mejores universidades de Tokio. Supuso que su progreso se debía a la orientación de Akiko como madre, lo que la dejó muy incómoda. Antes de que ella respondiera, Uda intervino rápidamente. Estuvo de acuerdo con el maestro y expresó abiertamente su gratitud a su madre, Akiko, por crearlo. El maestro luego añadió que Uda solo necesitaba decidir a qué escuela postularse y él daría su aprobación total. Mientras tanto, en el aula de Saki, su profesora admitió que había estado preocupada por ella durante el primer trimestre, debido a los feos rumores, pero con el tiempo su perspectiva cambió tras ver cómo se comportaba. Explicó que aunque algunos maestros habían criticado su estilo llamativo, ella llegó a entender que Saki solo quería presentarse de una manera que la hiciera sentir segura y hermosa. La maestra le recordó que aunque podía vestirse como quisiera, aún debía mantener su estilo dentro de los límites de un estudiante de secundaria. Saki asintió, acordando moderarse cuando fuera necesario. La maestra luego mencionó cómo su calificación de artes del lenguaje había mejorado en el segundo trimestre y le preguntó si tenía alguna universidad en mente. Saki explicó que quería una escuela con matrícula baja que aún le ayudara a asegurar buenas oportunidades. La maestra recomendó Tsukemiya Women's College. Saki comentó que la prestigiosa, pero la maestra le animó diciendo que con esfuerzo constante podría ser admitida y que sería una gran ventaja en el mercado laboral. También señaló que era pública, con matrícula accesible, lo que Saki estaba buscando. Antes de finalizar, le contó de un evento de puertas abiertas ese fin de semana, animándola a visitar. De camino a casa, Saki le dijo a Akiko que planeaba asistir al evento. Akiko estaba encantada, feliz de ver tanto a Saki como a Uda trabajando duro. Cuando Saki llegó al evento al día siguiente, se encontró con Shiori en la recepción. Shiori estaba encantada de verla y al enterarse de que Saki venía para la clase de muestra, se ofreció a darle un recorrido. Su conversación fue interrumpida por una maestra llamada Kudo, a quien Shiori presentó como la que dirigiría la clase de ética ese día. Al saludar a Saki, Kudo la observó detenidamente y adivinó de inmediato que algo la preocupaba. Con una sonrisa tranquila invitó a Saki a su oficina, diciendo que aún tenían tiempo antes de la conferencia y sugiriendo que podría tener las respuestas que Saki buscaba. Mientras tanto, Uda se cruzó con Kajo en la biblioteca. Ella le hizo un gesto para que guardara silencio y él se sentó cerca, curioso. Dentro de la oficina de Kudo, la maestra comenzó a hablar a través de un títere, mencionando casualmente que ya sabía de la conexión de Saki con Uda por Shiori.
Actuando como detective, Kudo sugirió que Saki podría haber desarrollado sentimientos por su hermanastro, aunque la ética lo hacía inapropiado. Sorprendida, Saki preguntó cómo podía saber eso. Kudo respondió que Saki misma se lo había confirmado con su reacción. Luego, mirándola directamente, preguntó si estaba enamorada de Uda. Saki trató de insistir en que él era su hermano, pero finalmente admitió con vacilación que no estaba segura de sus sentimientos. Mientras tanto, afuera, Kajo invitó a Uda a ir a la tienda a comprar comida. De vuelta en la oficina, Saki explicó su situación. Kudo le preguntó si estaba segura de que no era solo una confusión. Señaló cómo Saki usaba la moda como escudo y luego la presionó sobre la verdadera razón para elegir esa universidad. Saki admitió que quería demostrar que podía tomar lo que tenía y hacerse hermosa, pero en el fondo vino porque pensó que le daría el mejor futuro posible. Sin embargo, Kudo la vio claramente. Dijo que Saki parecía ser el tipo de chica que odiaba mostrar vulnerabilidades, alguien que libraba batallas sola mientras secretamente anhelaba aprobación y amor. Explicó que esta parte de su personalidad la hacía aferrarse a las pocas personas que realmente la entendían. En ese mismo momento, Kajo le contaba a Uda sobre su estilo de vida inusual, cómo solo asistía a la escuela por la noche. A diferencia de otros, Uda no reaccionó negativamente y Kajo notó que tenía una rara cualidad de ver las cosas sin prejuicios. De vuelta en la oficina, Kudo especuló que la razón por la que los sentimientos de Saki por Uda eran tan fuertes era porque era una de las pocas personas que realmente la veía como era. Kudo le aconsejó que ampliara su círculo, que conociera a diferentes personas hasta que encontrara a alguien hacia quien se sintiera naturalmente atraída. Pero también agregó que si, después de hacer esas conexiones, su corazón aún se inclinaba hacia Uda, entonces esos sentimientos deberían ser valorados como genuinos. Luego, Kudo continuó con su conferencia mientras Uda acordaba reunirse con Kajo para almorzar al día siguiente. Esa noche, durante la cena, Saki mencionó que había conocido a Shiori y Kajo en el evento. Uda preguntó si realmente consideraba a Tsukemiya, y Saki dijo que quería intentarlo. Luego preguntó si él planeaba seguir asistiendo a su sala de estudio, y Uda explicó que iba a encontrarse con un amigo para almorzar allí al día siguiente. Saki respondió positivamente, y Uda pensó que era bueno que ambos hicieran nuevas conexiones, manteniendo su relación de manera segura dentro de los límites de hermanos. Unos días después, Saki se unió a una sesión de estudio con compañeros. Mientras trabajaban, se dio cuenta de que apoyarse en otros no era debilidad, sino una forma de entender mejor los sentimientos ajenos y encontrar compromisos. Aún así, no podía quitarse de la cabeza que estaba traicionando su propia regla, porque la única persona con la que no podía abrirse en la Uda, la misma con la que necesitaba cooperar más. Más tarde esa noche, Saki fue a la tienda con Shinju. De regreso, Shinju le reveló casualmente que también tenía una hermana menor. Durante el almuerzo, Uda se estaba sentando frente a Kajo, pero su mente estaba en otro lado. Al notar su mirada distante, Kajo le dijo que estaba preocupada y señaló que parecía a alguien que huía de algo pesado. Supuso que había estado en el salón de estudio porque se escondía del dolor de un romance complicado. Uda finalmente admitió la verdad. Se había enamorado de alguien de quien nunca debería, y perseguir esos sentimientos solo lastimaría a los demás. Dijo que sabía que debía olvidarlo, pero no podía. Al escuchar esto, Kajo lo invitó a unirse a ella en la ciudad esa noche, esperando distraerlo. Al mismo tiempo, Shinju decidió ser franco con Saki y confesó sus sentimientos. Saki lo rechazó amablemente, diciendo que no salía con nadie, ni siquiera tenía un flechazo. Shinju aceptó el rechazo con gracia, prometiendo no molestarla de nuevo y se alejó con una sonrisa a pesar del dolor. Más tarde, en el ascensor, Saki recordó las palabras de Kajo sobre valorar las emociones una vez comprendidas y el pensamiento permaneció en su corazón. Mientras tanto, Uda se unió a Kajo en un mirador con vista a la ciudad. Ella le dijo que le recordaba a su yo más joven, lo que admitió que le molestaba. Explicó que su calma probablemente venía de crecer sin mujeres en quien confiar. Cuando Uda preguntó si eso era también cierto para ella, Kajo asintió y se sinceró sobre su pasado. Reveló que ambos padres habían muerto en un accidente y, para empeorar las cosas, sus familias se habían opuesto al matrimonio desde el principio. En el funeral, los parientes se burlaron cruelmente diciendo que lo habían provocado ellos mismos. La emoción que Kajo sintió no fue rabia ni pena, sino una profunda resignación. Le dijo a Uda que no creía en su afirmación de haber perdido la fe en las mujeres, y citó algo que su tía le dijo una vez: «Nunca te rindas con tus sentimientos». Compartió más consejos de su tía, palabras que la hicieron llorar durante noches cuando estaba de luto.
Luego le preguntó a Uda si estaba intentando enterrar sus propias emociones. Él admitió que no podía obligarse a dejarla salir. Kaho le advirtió que mantener sus sentimientos encerrados dejarían cicatrices que nunca sanarían. Cuando Uda argumentó que sus sentimientos eran egoístas, ella lo detuvo diciendo que todos los sentimientos eran egoístas por naturaleza. Al día siguiente, Uda le dijo a Saki que la había visto con Shinju y admitió que él había pasado la noche con Kaho. Luego, sin reservas, confesó que tenía fuertes sentimientos por ella. Saki inmediatamente lo acusó de mentir, pero Uda dijo que nunca sería tan cruel como para bromear con algo tan serio. Dejó claro que realmente le gustaba. Saki intentó restar importancia, insistiendo en que sus emociones eran solo por ser hermanos, pero pronto se sintió abrumada. Corrió a su habitación, temblando bajo las sábanas, mientras Uda golpeaba la puerta, rogándole que hablara. Finalmente, ella abrió, lo atrajo hacia adentro y lo abrazó con fuerza. Sostuvo su mano y admitió que sus sentimientos la hacían feliz, aunque no podía decir con certeza si los suyos eran de verlo como hermano o algo más. Lo que sí sabía es que quería confortarlo con abrazos siempre que los necesitara. Saki entonces sugirió un compromiso, seguir siendo hermanos a los ojos de todos para no crear problemas a sus padres. Uda estuvo de acuerdo, pero antes de que pudiera terminar el resto de su condición, ella estalló en llanto. Uda sostuvo sus manos diciéndole que confiaba completamente en ella. Emocionado él mismo, prometió que protegerían lo que tenían juntos, y una Saki llorosa le agradeció con todo su corazón. Y hasta aquí el resumen de hoy. Si te gustó, no olviden darle like al video y suscribirse al canal. Tampoco olviden comentar cuál quieren que sea el próximo anime del que haga un resumen. ¡Hasta la próxima!